Damos comienzo al panel número 2 de esta conferencia que tiene por título Europa, América, África, una oportunidad de negocio tricontinental. El objetivo de este panel es exponer con el mayor detalle los diferentes formatos de las zonas francas existentes en los 3 continentes representados en este encuentro, de modo que podamos comprender las oportunidades de negocio que cada uno ofrece, así como las similitudes que nos unen. Todo ello con el fin de desarrollar un proyecto común que permita explotar el potencial de un esfuerzo común, el Corredor Franco del Atlántico, cuyo estudio de conclusiones será también expuesto. Así que vamos a invitar a subir a este escenario a Juan Pablo Rivera Cabal, presidente de ASFA, quien nos va a explicar las zonas francas americanas. En segundo lugar, Ahmed Beni, representante de la Asociación de Zonas Francas de África, responsable del desarrollo de actividades en Tánger Med Special Agency, que va a exponer la situación de las zonas francas en África. Jesús Otero, manager de la Federación Internacional de Operadores Económicos Autorizados, IFAEO. Beatriz Barrera Vera, presidente de la Zona Especial Canaria. Isa Cano Tarruella, consultora experta de Indra. Y va a moderar el presente panel Gustavo González de Vega, delegado de la Zona Franca de Tenerife y vicepresidente de ASFA. Muchas gracias, Laura. ¿Se escucha? Ah, sí, se escucha. Bueno, vamos a seguir con el hilo conductor que ya habíamos comentado al inicio de la conferencia, que, como les decíamos, se trata de analizar todos los elementos para que sea posible este proyecto entre los 3 continentes. Y ahora nos toca el turno específicamente a la zona franca. Debemos saber qué son las zonas francas, qué beneficios ofrecen, por qué consideramos que son esos eslabones idóneos para garantizar ese comercio ágil, rentable y seguro entre América, Europa y África. Y es por ello que hemos traído a diferentes expertos en la materia, porque necesitamos primero conocer los diferentes formatos de zonas francas que hay. No son todas iguales. Veremos a lo largo de este panel cómo tenemos muchas similitudes, aquellas además en las que tenemos que ahondar para trabajar juntos, pero también hay grandes diferencias que nos sirven también para complementarnos, por supuesto. Por lo tanto, sin más preámbulo, le doy la palabra a Juan Pablo Rivera, presidente de la Asociación de la Zona Franca de las Américas y presidente de Zona Franca de Bogotá, que nos hablará del formato de zonas francas en América. Muchas gracias por esta invitación. Y como bien lo dices, pues quiero hacerles un breve recuento de cómo de alguna forma operan las zonas francas en América Latina y los resultados que se han venido alcanzando a través del tiempo en el desarrollo de las actividades a través de los años. La agenda que tengo es esta: cuáles son los tipos de zonas francas que existen en la región, cómo se conocen, cómo son sus nombres, cuál ha sido el panorama de estas zonas francas, qué es lo que buscan los inversionistas al momento de tomar la decisión de vincularse a una zona franca en un país determinado, en una zona franca determinada, cuáles son esos incentivos que se ofrecen en las diferentes zonas francas. Y digamos que a nivel de un poco de primicia, un trabajo que estamos desarrollando en la asociación, más o menos entender cómo se están moviendo las cadenas globales de valor en las zonas francas en algunos de nuestros países. Para eso, pues vamos a contar un poco con la colaboración de nuestros afiliados y asociados para la culminación del estudio, pero esto es como un inicio de lo que hemos venido encontrando y al final unas conclusiones y reflexiones sobre lo que hemos visto. Bueno, en materia de zonas francas y de este tipo de instrumentos, se conocen en América Latina con diferentes nombres. Como vemos aquí en el mapa, tenemos zonas económicas especiales, recintos fiscalizados estratégicos en México, zonas francas en Centroamérica, en el Caribe, zonas económicas de empleo en Honduras, zonas libres en Panamá, zonas francas especiales de desarrollo en el Ecuador,
en el Perú, zonas francas también, zonas económicas especiales. Como vemos, son diferentes nombres, pero digamos que de alguna manera hay algo común en lo que estos instrumentos buscan en general, como es el aumento de la competitividad a través de la disminución de las barreras del comercio, de cómo hacer comercio más ágil, cómo lograr atracción de nuevas inversiones, a través de esas nuevas inversiones lograr más generación de empleo en nuestros países, lograr transferencia de tecnología y adicionalmente incentivar el comercio exterior de importación y exportación en nuestros países y en la región. Vamos a ver unos casos particulares de algunos países, no de todos, porque no tendríamos tiempo para verlos todos, entonces por favor, si no nombro alguno, me excusan, no tiene que ver absolutamente nada con ningún país, es simplemente para darles una idea de que en las zonas francas no solamente se hace industria, manufactura, sino que también hay innovación, que también hay comercio, hay importaciones temporales y demás, como lo vemos aquí, por ejemplo, en el caso de República Dominicana, donde hay zonas francas industriales, de servicios, zonas francas de carácter fronterizo, zonas francas especiales. En Honduras tenemos ahora un nuevo esquema de zonas de empleo y desarrollo económico, donde si tienen oportunidad de hablar con Guillermo Peña, que está aquí en este salón seguramente, que fue quien desarrolló toda esta nueva política en Honduras para el desarrollo de la economía del país, pues muy interesante que lo puedan hacer para que les pueda contar en detalle, pero lo que busca esta norma es precisamente, como su nombre lo dice, generar a través de nuevas inversiones mucho más empleo en su país. También existen zonas industriales de procesamiento para exportación, regímenes de importación temporal y demás. Al igual en Costa Rica, contamos con el mismo esquema de zonas francas, pero hay zonas francas de parque y fuera de parque. En las fuera de parque son áreas mucho menores donde empresas en particular o un área en específico se declara zona franca y ahí se establecen algunas pocas empresas. En Colombia se cuentan con 3 tipos de zonas francas permanentes, que son áreas de más de 20 hectáreas, donde debe haber más de 5 empresas al cabo de un tiempo determinado, con un volumen de inversiones, zonas francas uniempresariales o zonas francas permanentes especiales, como técnicamente son, donde una empresa por sí sola, cumpliendo unos requisitos muy importantes en inversión y empleo, logran su carácter de zona franca. Para ello, pues hay diferentes requisitos dependiendo del sector en el cual se ubica la zona franca. Hay zonas francas transitorias para eventos feriales. En Brasil, como ya lo veíamos ahora en la presentación, están las zonas de procesamiento de exportación y las zonas francas industriales, que como ven son diferentes, pero que al final todos van a buscar el mismo fin, el desarrollo de nuestras economías. El número de zonas francas, aquí tenemos una primicia muy especial y es que siempre hemos hablado que somos alrededor de 400 y algo zonas francas, pero dentro de las estadísticas no estábamos contando las especiales que hay en Dominicana, donde tenemos 144 zonas francas especiales, lo que nos lleva a tener en Latinoamérica un total de 617 zonas francas, de las cuales 388 son zonas francas de parque, 212 son zonas francas especiales o uniempresariales, zonas económicas especiales en México 3, áreas especiales como la de Panamá Pacífico 1, para un total de 617, y aquí vemos cómo en todos nuestros países tenemos exponentes de estas zonas francas. En empresas, contamos ya con cerca de 11.000 empresas instaladas en nuestras zonas francas, donde los grandes campeones son Chile y Panamá, con unos volúmenes importantes. La gran mayoría de estas son empresas que hacen comercio, no manufacturan, sino que hacen comercio y prestan servicios de logística. Ya en los demás países se cuenta con algo más de valor agregado dentro de lo que se desarrolla en las diferentes zonas francas en estas empresas. Estas empresas, a su vez, están generando cerca de 1 millón de empleos, 935.000 empleos. Todas estas son cifras a diciembre de 2016 y todas estas presentaciones estarán en la página web de la ASFA para que ustedes las puedan consultar más adelante. En empleos, pues los grandes campeones son Honduras y República Dominicana, donde tienen
163.000 República Dominicana, Honduras 146.000 y así sucesivamente. Nicaragua, luego viene un grupo que va entre 80 y 70.000 empleos hasta Colombia y de allí van desde 25.000 hasta algunos pocos empleos, 700 empleos. En materia de exportaciones, República Dominicana sigue siendo el campeón, 5.500 millones de dólares en exportaciones, Costa Rica con 4.700, Chile con 3.700 y así sucesivamente, para un total de 30.000 millones de dólares de exportaciones desde las zonas francas de las Américas. Esto si lo vemos desde el punto de vista de cuál es la representatividad de esas exportaciones de zonas francas dentro de las exportaciones del país, vemos la importancia que tiene esto y que realmente donde vemos que existe un gran entusiasmo y un gran patrocinio de los gobiernos por parte de las zonas francas, encontramos resultados muy importantes como los que vemos en los primeros. República Dominicana cuenta con el 66% de sus exportaciones salen desde zona franca, Nicaragua el 55%, Aruba el 44%, Costa Rica el 42% y así sucesivamente. Entonces, este es un tema muy importante que además si lo cruzamos con, digámoslo así, el per cápita de exportaciones por empresas, el número de empleos por empresa, vamos a empezar a encontrar unas similitudes o unas diferencias que son importantes tener en cuenta para el mismo desarrollo del instrumento hacia adelante. En materia de participación del comercio, de lo que significa la economía de las zonas francas en los distintos países, tenemos unas cifras al año 2015 por parte de la ASFA, en donde en promedio en estos 6 países el aporte que las zonas francas le hacen a su país con respecto al PIB es de cerca del 5.8%, una cifra bien importante, donde para Nicaragua es el 12%, para Costa Rica es el 5.7%, para Ecuador el 5.2%, Curazao el 5%, Uruguay el 3.5% y República Dominicana el 3.2%. Insisto, son cifras al año 2015. Por otro lado, una cosa que es muy importante es entender que el instrumento es un instrumento que es inclusivo, en el cual se permite el desarrollo de todo tipo de actividades en zona franca. Vemos caso particular de República Dominicana, donde vemos cómo los servicios tienen ya una participación del 22%. Hace algún tiempo este cuadro era un poco distinto, donde confecciones y calzado tenían una preponderancia distinta, pero ellos han hecho un trabajo muy importante de diversificar los productos y servicios ofertados desde zona franca y vemos cómo ya prácticamente están en toda la cadena de los sectores productivos en materia de zonas francas. En Nicaragua tenemos información de cómo vestuario y textil confección participa con el 37%, agroindustria el 12.4%, arneses automotrices el 2.3%, tienen una planta de Yasaki Siemel muy importante en Nicaragua donde trabajan más de 16.000 personas, servicios tercerizados 13%, tabaco el 15% y otros el 20%. En Colombia no lo tenemos desagregado aún, pero en materia industrial el 55%, agroindustria el 12% y servicios el 33%. En Costa Rica de igual forma vemos cómo los servicios, a través de un trabajo que han venido desarrollando para la atracción de inversión de empresas de outsourcing, BPO, ITO y KPO, tienen el 52%, así como algunos servicios médicos y demás. Tienen equipos de precisión médica, eléctrica, electrónica y los sectores que vemos aquí. Entonces esto concluye que prácticamente en nuestras zonas francas tenemos presencia de muchos de los sectores o casi todos los sectores de la economía para desarrollar sus actividades allí en el momento de atraer estas inversiones a nuestros países. Si las cifras que acabamos de ver en materia de empleo, inversión, exportaciones y demás lo asimiláramos a países, podríamos encontrar que las exportaciones de zonas francas en Latinoamérica se pueden asemejar a las exportaciones colombianas actualmente. Que las zonas francas que tenemos en Latinoamérica se asemejan a los municipios que tiene España hoy día. Los empleos directos que se generan entre directos e indirectos en Latinoamérica se pueden asemejar a la población de Eslovenia, alrededor de 1.900.000 entre directos e indirectos. Los empleos directos de Chipre
se pueden asemejar a los empleos directos que tenemos en zonas francas, y el número de empresas registradas anualmente en Suiza como nuevas empresas se asemejan a las empresas que hoy día están operando en zonas francas en Latinoamérica. Entonces, ¿qué buscan los inversionistas en zona franca? Pues los inversionistas en zona franca pueden buscar cualquiera de estas, digamos, oportunidades que aparecen aquí en estas nubes: incentivos, requisitos, empresas instaladas, software, los costos de ubicarse, la logística, tiempo de calificación, agilización de trámites y demás. En Colombia hicimos un estudio con una universidad para identificar cuáles eran esas tomas de decisiones por parte de las empresas al momento de instalarse en una zona franca. Y ese estudio nos arrojó que el 26.25% se instala por los beneficios tributarios. Esto es muy importante porque podrían llegar a pensar ciertas personas que las empresas solamente se instalan por los beneficios. Eso no es así. Al interior de las zonas francas ofrecemos muchos más valores agregados que simplemente incentivos fiscales. En el caso de España, por ejemplo, no ofrecen incentivos fiscales. En Latinoamérica, como lo vamos a ver, es una generalidad ofrecer los incentivos fiscales. Es por eso que hay que encontrar esas otras razones, esos otros valores que son los que estamos ofreciendo. Los otros motivos por los cuales se instalan son beneficios para importar, un 18% aproximadamente, disminución de costos logísticos, 16 o 15.6%, facilidades que brinda para exportar, el 13%, búsqueda de alianzas productivas con firmas internacionales, el 8%, en los beneficios asociados a la estabilidad jurídica, el 6.5%, búsqueda de alianzas productivas, el 5.94%, y por su potencial inmobiliario, el 3.75%. Y ya al momento de ubicarse en una zona franca específica, ese estudio arroja que adicionalmente las empresas buscan los beneficios tributarios adicionales otorgados por el ente territorial. En muchos casos se ofrecen algunos descuentos de impuestos del impuesto a la tierra o algunos otros impuestos como industria y comercio y demás que ayudan a la toma de decisión, pero no obstante también buscan cercanía a puertos, el 16%, proximidad a grandes mercados, el 14%, otros aspectos competitivos de la región como seguridad, infraestructura, eficiencia de mercados, etcétera, el 12.5%, servicios específicos de la zona franca, el 11.6%, disponibilidad de recurso humano, el 8%, disponibilidad de insumos, el 7.95%, y acceso y costo de servicios públicos, esto viene siendo como un 7% aproximadamente también. Entonces, como vemos, es muy importante que seamos conscientes de que además de los incentivos fiscales que ofrecemos, tenemos que tener algunos otros incentivos, que en general, como les decía, los incentivos comunes que podemos encontrar en los diferentes países latinoamericanos son el impuesto de renta y los impuestos de valor agregado y los aranceles de nacionalización. Aquí vemos un listado de cómo estamos, un benchmark de cómo están los diferentes países en materia de zona franca versus lo que se cobra en cada uno de los países a nivel interno, en el territorio de manera nacional. Igual pasa con los aranceles. En caso de zona franca, pues sabemos que hay un diferimiento del pago mientras las mercancías se mantienen al interior de la zona franca. Y en materia de IVA, igual. En algunos casos donde los IVA son bien importantes, como pues el caso de Brasil, el caso de Colombia, donde tenemos un IVA del 19, en España del 21, pues realmente genera una ventaja interesante el vincularse a las zonas francas. Algunos otros tipos de incentivos que ofrecen las zonas francas en Latinoamérica y que debemos de seguir enforzando para que lleguen más empresas a nuestra región: la operación aduanera ágil y confiable. Este es un tema sobre el cual todos los días debemos de trabajar para poder que las mercancías fluyan más fácilmente y a menores costos. Programas de responsabilidad social y sostenibilidad de los parques, energías renovables que van atados a este tema de sostenibilidad, reciclaje, cercanía de la mano de obra, no solamente en volumen, sino en capacidad, que tenga el entrenamiento y la experiencia apropiada para cada una de las actividades que van a desarrollar, y la interacción con entidades de control. Ese es un factor muy importante porque realmente cuando una empresa llega a un país, poder contar con un administrador de parque, con un usuario operador para que le facilite el acceso a las entidades de control o con entidades como los Consejos Nacionales de Zonas Francas, que en algunos países eso hace mucho más fácil la llegada
de la inversión a estos países. Hemos hecho unos estudios de impacto del instrumento en Latinoamérica, que son también muy importantes y que demuestran cómo las zonas francas le aportan a nuestras economías un valor agregado muy importante. Por cada dólar que nuestros países invierten en zona franca, en los incentivos, están recibiendo a cambio sumas muy importantes. Yo quisiera que mi empresa tuviera una rentabilidad como la que tienen nuestros gobiernos con nuestras zonas francas. En el caso particular de Costa Rica, ese beneficio por cada dólar recibe a cambio 5.9 dólares. En el caso de República Dominicana es de 5 veces, en Colombia de 3.1 y en el caso de El Salvador, que acaban de hacer este estudio, eso es una información de este año, están retornando 6 dólares a la economía local por cada dólar que el gobierno invierte en los incentivos de zona franca. Bueno, ya las zonas francas como parte de las cadenas de valor, que es parte de los temas que estamos aquí hablando, es un tema que es muy importante y es algo en lo cual debemos trabajar para lograr que, digamos, tengamos una mejor presencia frente a las entidades multilaterales, la OECD, la OMC, etcétera, y poder mostrar cómo a través de estas cadenas logísticas que se pueden desarrollar a través de las zonas francas, le podemos generar muchísimo valor a nuestras naciones. Como les contaba, esto es una primicia, es algo que estamos empezando a trabajar con María Camila, pero que lo debemos de terminar de complementar con cada una de las regiones y cada uno de los países, pero digamos que revisando el famoso smiley face de las cadenas de valor en cuanto al proceso de producción y valor agregado, encontramos que las empresas de zona franca que están ubicadas se encuentran dentro de este proceso del proceso de producción. En el valor agregado se encuentran 4 de ellas, en investigación y desarrollo, en manufactura 451 empresas y logística y servicio 247. En Costa Rica tenemos algo similar, pero más tendiendo hacia logística y servicios, manufactura e investigación y desarrollo. Esto lo que nos lleva es a identificar cuáles son esas empresas que están participando del concepto de zona franca y cómo podemos empezar a interrelacionarlas y cómo podemos incentivar el desarrollo de las empresas dentro de ese proceso de las cadenas de valor, y este sería el smiley face para Panamá y Colombia, que como les digo, pues es parte del inicio de este programa que esperamos para el año entrante poder tener unas conclusiones mucho más apropiadas. En términos generales, y para concluir la presentación y darle el paso a los siguientes panelistas, podemos concluir que en Latinoamérica, en todos nuestros países, existen diferentes instrumentos de comercio exterior que se pueden llamar zona franca o tener similitudes a una zona franca. En su gran mayoría, como vimos en la presentación, cumplen un papel muy importante en el desarrollo de las economías de cada uno de estos, aumentando la competitividad del aparato productivo y mejorando el comercio exterior de estos. Y además no son polos de desarrollo para sí mismos, sino para su entorno, se encadenan, que es un tema que también es muy importante. Dentro de estos estudios que hemos realizado, por ejemplo, en el caso colombiano, más o menos de cada dólar que se exporta, alrededor de 40 centavos son encadenados con empresas del territorio aduanero nacional. Adicionalmente, como lo comentaba, también debe existir una política de país, una estrategia hacia las zonas francas para que éstas se desarrollen, para que tengan toda la confianza por parte de los inversionistas potenciales y actuales y puedan seguir creciendo dentro del desarrollo de los diferentes parques. Obviamente las cadenas de valor que debemos seguirlas incentivando como una estrategia fundamental para continuar con este desarrollo. Y por último, como decía en el slide del impacto, que realmente las zonas francas son un gran negocio para nuestro país y por lo tanto debemos seguir incentivando el desarrollo de este tipo de análisis y de estudios para demostrarle a nuestros gobiernos y a todas las entidades con las cuales nos vemos involucrados la importancia que tienen las zonas francas y que no solamente nos vean como los huecos fiscales o como aquellos que de alguna forma estamos logrando unos incentivos que pueden ser competencias desleales con las empresas del territorio nacional y demás. Esto claramente demuestra que las zonas francas aportan un gran valor a nuestras economías.
Para terminar, invitarlos de nuevo que consulten nuestra revista donde van a encontrar información de mucha actualidad sobre zonas francas. Con esto culmino. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Pablo, porque has puesto de manifiesto que en Latinoamérica las zonas francas son los auténticos motores, tractores de inversión y de empleo. Cuando la asociación, uno de los objetivos que tiene precisamente es defender el régimen franco y, por supuesto, promocionarlo. Y ya lo habíamos comentado en su día. Yo creo que uno de los motivos principales de que la asociación esté hoy en Tenerife era comunicar qué es lo que ocurre en las zonas francas americanas para que los empresarios europeos y africanos entiendan qué oportunidades tienen en América. Y en ese sentido me he permitido apuntar algunas cositas, las más destacadas, porque desde luego con nosotros, concretamente los europeos, que estamos familiarizados con una zona franca logística, con unos determinados beneficios, sorprende el hecho de que en las zonas francas americanas se pueda desarrollar cualquier tipo de actividad. Sorprende, lo analizaremos más adelante, la tipología de beneficios. El hecho de que no solo sea aranceles e impuestos indirectos cero, sino que también las zonas francas americanas se caractericen por un tipo reducido del impuesto sobre la renta, sobre sociedades, como nosotros decimos, con respecto al resto del territorio. Desde luego, esto para el europeo resulta nuevo y era importantísimo lanzar este mensaje. Luego, desde luego, apuntalar con datos de la magnitud, como que hasta el 40% de las exportaciones de República Dominicana salen de zonas francas. O, por ejemplo, algo que yo siempre comento, siempre, cada vez que tengo oportunidad, señalo que, desde luego, cualquier gobierno, a la hora de establecer su política fiscal, un régimen franco, siempre está el Ministerio de Hacienda señalando, oye, es que dejamos de cobrar ingresos públicos por el hecho de estos beneficios. Y ese dato de saber que una vez hecho el estudio, hay países como República Dominicana o Costa Rica que las empresas que están instaladas en zonas francas, por cada dólar de exenciones fiscales que reciben del gobierno, revierten en la economía del país hasta $5. Yo creo que eso es uno de los elementos clave que explica el porqué de la importancia de las zonas francas americanas. Muchas gracias, Juan Pablo. Y ahora le daremos la palabra a Ahmed Benis. Ahmed Benis es el representante de la Asociación de Zonas Francas Africanas y responsable de desarrollo de actividades en Tangermed Special Inc. Muchas gracias, Ahmed. Vale, ¿este micrófono? ¿Esto? All right. Hi, everybody. Can you hear me? Yeah, I think it's fine. All right. Well, I will express myself in English. I'm sorry, my Spanish is... En inglés porque mi español no llega a la altura, pero yo creo que funcionará bien. Me gustaría agradecerle mucho la oportunidad de estar con ustedes aquí hoy y poder compartir con ustedes algunos comentarios acerca de cómo va todo en África en ese sentido hoy en día. Voy a compartir algo de información sobre Tangermed, que es la organización que me paga a mí el sueldo. Yo antes era el CEO de algunas de las zonas francas dedicadas al sector automóvil y que tiene una de las plantas de automóviles tan más grandes en África. Antes de compartir información sobre África, me gustaría que vieran el vídeo. Tangier Port began operations back in July 2007 to put in practice the Kingdom of Morocco's strategy to build a leading port, industrial and logistics platform integrated into global trade flows on the Strait of Gibraltar. Ideally located only 14 kilometers away from Spain, at the crossroads of the main maritime routes, Tangier Med provides direct access to the leading maritime lines with zero deviation. 160 ports and 60 countries throughout the world are connected to Tangier Med. More than 8 million containers, almost 7 million passengers and 700,000 trucks. Almost 1 million vehicles per year. These are examples of Tangier Med's capacities.
A high-level connectivity for freight and passengers is provided by an ambitious and integrated program, including port, rail, roads, and industrial zones. A symbol of this intermodal accessibility, the business center designed by French architect Jean Nouvel constitutes the centerpiece of the port complex. The completion of this platform required the mobilization of several players, whom carried out the construction of the construction works of Tangier Med. World-renowned operators such as Maersk and CMA CGM operate the terminals. More than a port, Tangier Med is the counterstone of a major platform for regional competitiveness. A space composed of an investment-friendly business zone enabling employment. Major industrialists active in the automotive, aeronautics, electronics, offshoring, textile, agro-industry, and pharmaceutical sectors have chosen Tangier Med to gain a competitive advantage. The platform is home to a total of 650 companies with an export turnover in excess of 4 billion euros and 2 billion euros of private industrial investments. In February 2012, the Renault-Nissan Alliance chose Tangier Med to set up its cutting-edge plant with a production capacity of 400,000 vehicles per year. For the Alliance, the port represents a significant competitive advantage, allowing it to sustainably support its development strategy. The presence of Renault is accompanied by the development of an entire ecosystem composed of international and local suppliers. A land reserve of 5,000 hectares adjacent to the current TFZ site is also available to meet industrial demands. Overall, the Tangier Med platform corresponds to a total investment of about 7 billion euros, made within the framework of a sound and solid partnership between the public and private sectors, and spearheaded by the dedicated agency TMSA. A driving force for regional development with positive social and economic impacts. Tangier Med also generated 65,000 new jobs, as well as a training program offering meeting the expectations of companies. Delivering competitiveness and growth, Tangier Med enables the kingdom to sustainably consolidate its foothold in the Euro-Mediterranean region and to strengthen its central role as an active player at the heart of global trade. Thank you. I think what we... Bien, hay que tener en cuenta, son algunas cifras. En primer lugar, toda esta infraestructura se ha creado en menos de 10 años, que mi hijo tiene casi 10 años, pero en África esto sucede. Y hemos podido conseguirlo en África con inversiones europeas. Estamos hablando de 5.000 millones de hectáreas, 5.000 hectáreas para el desarrollo industrial, 2.000 hectáreas con desarrollo y faltan 2.000 hectáreas que se van a desarrollar en los próximos 10 años. Hay muchas multinacionales que operan en distintos sectores, como el sector automovilístico, y hoy va a ser el primer exportador de automóviles a la Unión Europea. Y todo eso sucede en África. Y además, los conocimientos que tenemos ahora, que se ha desarrollado en este proyecto en África, es 100% conocimiento africano. Por supuesto que dependíamos de conocimiento extranjero al principio, pero hoy en día ya tenemos desarrollado el conocimiento con los africanos, con la población local, y eso nos permite duplicar el mismo proceso y el mismo proyecto dentro de África y actuar como socios, como operadores en todo el mundo.
Los puertos de Tanger Med es el mayor de África, está entre los primeros 3 en el Mediterráneo y en el 2022 vamos a estar entre los primeros 20 en el mundo para cuando lleguemos a la capacidad de 9 millones de contenedores. Tenemos 5 zonas y estamos entre los primeros 5 zonas con conexiones con el desarrollo de puertos. Eso es un poquito sobre Tanger Med y ahora quisiera entrar en África. Yo he visitado más de 22 países en los últimos 18 meses y le puedo decir que hay un auge de África. Y yo creo que lo que ha dicho el señor Martín cuando dijo que tenemos que desarrollar sinergias, pero antes tenemos que compartir información y comunicar más sobre el rendimiento de ambos lados, entre Europa, África y América Latina. Voy a hablar un poquito de la Organización de Zonas Francas de África que comenzó en noviembre de 2015. Todo es nuevo en África, todo va muy rápidamente en África. Y es muy interesante. Vemos el crecimiento y podemos ver cómo vamos a traer la riqueza y mejor calidad de vida al continente africano. Así que somos 15 miembros y estamos desarrollando asociaciones de zonas francas en África para mejorar nuestras relaciones entre nuestros miembros y también para que África tenga una voz. Estos son los países de África y cada año tenemos 5 o 6 zonas francas que empiezan a operar en África. Y esto muestra el rendimiento y el potencial. Es una organización muy joven, pero muy dinámica. Y tiene objetivos muy estratégicos, como por ejemplo contribuir al desarrollo socioeconómico del continente y establecer el modelo y estrategias más efectivos para las zonas francas de África. La organización también quiere desarrollar un desarrollo oportunidades de B2B para apoyar el crecimiento de las zonas francas en África a través de alianzas y también con inversiones y para promover las actividades de las zonas francas de África. El objetivo, nuestra aproximación es desarrollar el mejor modelo y implementar las mejores prácticas para los modelos de zona franca en África, teniendo en cuenta las especificidades y las peculiaridades de cada país. Pero por lo menos tenemos una articulación, tenemos un diseño del mejor modelo, el modelo más adecuado al desarrollo de zonas francas africanas. Hemos conseguido muchos hitos en los últimos 18 meses. Tenemos nuevos miembros en la asociación y hemos empezado sesiones de talleres que lo organizamos en Abidjan, en Nairobi, en otras ciudades. Y el objetivo era empezar con unos logros específicos. Y por eso tenemos una hoja de ruta de distintas actividades que así podemos compartir nuestros conocimientos para poder trabajar juntos entre los miembros de la Asociación de Zonas Francas Africanos. Tenemos webinars. El primero se realizó en junio y el último fue en septiembre. Y hablábamos de los retos que tenemos para desarrollar las zonas francas en África. Empezamos con unos países a pensar de cómo podríamos desarrollar estas zonas económicas y cómo podríamos desarrollar este modelo africano en estos países. Tenemos una iniciativa de los estudios de zonas francas industriales con Zambia y con Gambia.
y mejorar los servicios y compartir los conocimientos. Y hoy tenemos que mantenernos conectados. Por eso hacemos todo lo posible para desarrollarnos a través de aplicaciones basadas en Internet y otros servicios de Internet. Así que tenemos un base de data Atlas que tiene todos los datos de todos nuestros socios sobre los países y también promueve incentivos y el marco jurídico que hay que desarrollar para operar una zona franca o una zona económica en África. Tiene acceso libre y también hemos desarrollado una plataforma de intercambio que es una plataforma interactiva, es una especie de WhatsApp o Twitter o Facebook que permite a los socios interactuar entre sí hablando de los distintos retos y también para compartir conocimientos. Así que esas son las zonas francas africanas y volviendo ahora al tema de hoy y cómo podemos mejorar relaciones entre África, América Latina y Europa. Para Europa tenemos relaciones históricas con Europa. Así que siempre ha habido comercio, pero entre África y América Latina pensamos que sí que existe un margen para mucho desarrollo. Tenemos que conocernos mejor, tenemos que mejorar comunicaciones, tenemos que aprender los unos de los otros y tenemos que desplegar más técnicas en términos de proximidad para familiarizarnos con los negocios en ambos lados, pero podemos empezar con iniciativas. Pero ¿cómo podemos mejorar los flujos comerciales entre América Latina y África? Y de ahí llegamos a la conclusión que el primer paso es mejor la logística entre las dos regiones. En el puerto Tanger Med estamos conectados a todos los puertos principales de América Latina. Tenemos servicios regulares, así que podemos llegar a los puertos latinoamericanos en menos de 10 días. Esto nos lleva a pensar en cómo podemos aumentar la conectividad. Así que lo que hace falta es una plataforma logística conjunta, una liderado por las zonas francas americanas y la otra plataforma estaría conectado al puerto de Tanger Med o de otros puertos. Y las dos plataformas pueden trabajar conjuntamente para mejorar el comercio entre las dos partes. Y esto es solamente un ejemplo, una idea. Creemos que podemos desarrollar muchas sinergias. Ya tenemos comercio entre África y Latinoamérica. Hay algunos problemas menores. Uno de los proveedores que tenemos nosotros en el sector automovilístico que sirve a las plantas de América Latina, pero no es suficiente. Deberíamos trabajar más y entrar en otros sectores para identificar oportunidades para nuestros socios. Muchas gracias. Esa ha sido mi presentación. Ahmed. Bueno, pues desde luego yo me quedo con una frase que ha señalado Ahmed. África is coming. África is coming y tal como ha señalado. Fíjense que esta propia asociación de zonas francas africanas es una asociación incipiente. Tiene tan solo 18 meses. Y sin embargo, fíjense que también Ahmed nos comentaba cómo en Tanger Med concretamente, todo lo que ahora tenemos, esa zona franca consolidada, ha sido en tan solo 10 años. Por lo tanto, yo creo que es una muy buena muestra de lo que está ocurriendo en África, de que realmente es ese continente por explorar, ese tercer pilar que nos falta para la conectividad entre los tres continentes que pretendemos. Y desde luego que las zonas francas se manifiestan como ese eslabón idóneo para generar empleo, inversión e incluso traer innovación a los países de África. También comentaba pues, algo que ya conocemos, el hecho de que a día de hoy el tráfico comercial en el Atlántico sur-sur es prácticamente inexistente. Esa es una de las grandes fronteras del comercio internacional que queremos explorar a través de este encuentro y de los proyectos que queremos llevar a cabo a partir de aquí. Muchísimas gracias, Ahmed.
Y ahora le damos la palabra a nuestro representante aquí en Europa, Jesús Otero, que nos va a comentar cómo son las zonas francas europeas. Muchas gracias. Hola, sí. Muchas gracias, Gustavo. Debería haber hablado yo el primero, porque claro, estoy abrumado con las zonas francas de Latinoamérica y con las de África. La de Marruecos la conocía, pero claro, la vieja Europa, cuando habla de zonas francas, pues quizá habla con cierto, permítame la expresión, complejo, después de ver lo que hemos visto. Yo vengo de un sitio donde en 1812 se mencionó por primera vez la palabra Puerto Franco. En 1812, en ese mismo sitio, se promulgó una constitución liberal que ha sido ejemplo en España y en Europa, y con una gran influencia latinoamericana que tuvo esa constitución. En ese mismo sitio, en 1829, se aprobó el hecho de que fuese depósito Puerto Franco. Duró muy poco, aquello duró más bien, no llegó a un año, y finalmente en 1929, años después que nuestra hermana zona franca de Barcelona, se creó y se puso en marcha la zona franca en mi ciudad. Esa ciudad es Cádiz. Por eso, con esa pequeña historia de dónde vengo, me siento muy abrumado, y permítamelo de nuevo, tras escuchar a nuestros colegas de Latinoamérica y Marruecos y África. En cualquier caso, vamos a intentar venirnos arriba, porque no podía ser de otra manera. ¿Cuántos somos en Europa? El otro día intentaba actualizar los datos de las zonas francas en Europa y somos 83, en los 28 Estados miembros, 28 al día de hoy. Si bien es cierto que que parece ser sale o no sale, que es el Reino Unido, no tiene zona franca. De esos 28 Estados miembros, 7 Estados miembros no tienen zona franca. 7 Estados miembros tienen una zona franca. 4 Estados miembros tienen 2, 2 tienen 3 zonas francas, 1 Estado miembro tiene 5, 2 Estados miembros tienen 6, 2 Estados miembros tienen 7. Me paro porque aquí está España, tenemos 7 zonas francas. Y bueno, tenemos por ejemplo Croacia y Lituania con 11 y 12. Quiere decir que si cogemos un mapa, esto no hay quien lo entienda, porque tú dices, bueno, vamos a intentarle darle una explicación en Europa al concepto de zona franca. Porque claro, podríamos pensar y decir, bueno, la gente del sur, tal, y dice, bueno, pues Italia tiene 4, perdón, Italia tiene 2, España tiene 7, en fin, no hay una correlación, ¿no? Dicho esto, debemos de tener en cuenta que en Europa, el 1 de mayo del 2016, sufrimos un importante cambio normativo con la puesta en marcha, ya entrada en aplicación y en vigor del Código Aduanero de la Unión. Este cambio, más allá de las cuestiones más profundas que pudiese traer desde el punto de vista aduanero en general, en particular con la zona franca, pues tiene ciertos cambios que yo personalmente considero relevantes. En España, en Europa, hasta el 1 de mayo del 2016, pues teníamos zonas francas tipo 1, zonas francas tipo 2, depósitos francos. ¿Qué era eso? En síntesis. Depósitos francos, más o menos lo conocemos, un recinto concreto, tal, tal. Zonas francas tipo 2, zonas francas que se llamaban abiertas. Y la zona franca tipo 1, que era pues la zona franca cerrada. El legislador europeo, en mi opinión, con muy buen criterio, dice, oiga, esto no puede ser así. Si queremos zona franca, las cerramos y las controlamos. Y la dejamos como una zona franca tipo 1. Dices tú, bueno, pues entonces ya vamos por el buen camino. Hemos cogido una zona, la hemos cerrado convenientemente, hemos puesto puntos concretos de control de acceso y la hemos sometido a la vigilancia aduanera. Eso provocó que, por ejemplo, nuestro depósito aduanero de Santander, con su delegado aquí presente, se reconvirtiera automáticamente en zona franca tipo 1. O nuestra zona franca de Tenerife también se reconvirtiera en tipo 1 porque inicialmente había sido planteada de otra forma. Hecho esto, el legislador europeo sigue avanzando. Y hay una cosa que a mí personalmente me llama mucho la atención. Cuando uno va a comparar la normativa, yo me pongo en un ladito la anterior y en otro lado la nueva, ¿no? Y fíjense lo que dice. Antes decía, las personas y medios de transporte que entren en una zona franca podrán ser sometidos a control aduanero. Personas y medios de transporte. Ahora, ¿qué dice?
las personas, las mercancías y los medios de transporte, ojo, ¿y antes qué pasa? ¿Que no controlábamos las mercancías? Ya el legislador empieza a decir, oiga, que esto está cerrado y aquí tenemos un control de la vigilancia aduanera. Además, introduce los conceptos tan demandados por muchos operadores económicos, y yo como miembro de IFAEO no podía dejarlo atrás, que son los conceptos de la seguridad, es decir, los requisitos en materia de seguridad y protección. Después tendremos oportunidad de charlar sobre el tema del AEO y el mundo global y las cadenas logísticas, pero hay muchas más cosas en la seguridad que meramente el control de un precinto. Y en zona franca debemos de esforzarnos para implementar eso de alguna manera, o no de alguna manera, sino de una manera mucho más profunda. Pues también entra en ese concepto. Sigamos con los cambios. Fíjense qué curioso. Antes del 1 de enero del 2016, cuando tú hablabas de zona franca, era un destino aduanero. Y era un destino aduanero, pero bueno, también había... Pero no era un régimen aduanero. Ahora, sin embargo, llega y dice, oiga, miren ustedes, por un lado tenemos una zona franca que es un recinto cerrado con control, en este caso, de las autoridades fiscales y aduaneras. Y por otro lado, la zona franca es un régimen aduanero que convive con el depósito aduanero, con el IPR, o sea, la transformación, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Fíjense que si ustedes analizan quién está instalado en la zona franca, solo son empresas logísticas. ¿Cómo es posible que solo tengamos empresas logísticas en la zona franca? Aduaneras me refiero, ¿eh? Claro, porque la cobertura legal aduanera que nos daba pues no tenía encaje una empresa que transformara. Porque si transformaba con productos de tercer país, pues era un régimen de perfeccionamiento activo. Nada que ver con la zona franca. Sin embargo, ahora sí nos permiten convivir los distintos regímenes aduaneros dentro y en el marco de un recinto de zona franca. Hago mucho énfasis al recinto de la zona franca porque luego a los delegados de las zonas francas españolas les mandaré un mensaje le pediré como la carta a los Reyes Magos a Papá Noel. Por eso hago tanto énfasis en el recinto cerrado. Lógicamente seguimos gozando de los beneficios de los aranceles suspendidos tanto en cuanto a la mercancía esté en zona franca, donde te permiten lo que son las manipulaciones usuales, tu exención de IVA correspondiente, en fin, de eso, en esa parte nada ha cambiado. Pero si volvemos un poco a la parte del control, fíjense que yo me hago la siguiente pregunta. ¿Y yo para qué quiero un recinto cerrado con fuerzas del resguardo, que en este caso en España es la Guardia Civil, que tiene un coste muy alto? Si al final todo lo que tengo ahí dentro, en un momento determinado, lo puedo tener porque la normativa aduanera en Europa ha crecido muchísimo y se ha desarrollado muchísimo y se ha simplificado muchísimo, siempre cumpliendo unos requisitos, pero bueno, prácticamente depósito aduanero, si cumple los requisitos los puedes tener en cualquier sitio. ¿Qué tengo yo a cambio? Pero tengo eso cerrado. Oye, porque ¿qué nos falta? Joder, los incentivos fiscales. Necesitamos darle incentivos fiscales a las empresas que se monten aquí. Miren, le pondré un ejemplo de zona franca muy interesante, que es la zona franca de Luxemburgo. En Luxemburgo se crea un almacén aduanero, aparentemente, están también en Singapur, y lo hacen zona franca. Y se especializan en el almacenamiento y en las transacciones de mercancías de alto valor, joyas, obras de arte, etcétera. Es un almacén muy seguro, tiene zonas especiales para ese pequeño mantenimiento que pueda tener una obra de arte, y todo el mundo pensaba que esa zona franca, dicho de alguna manera, bueno, pues todo lo que si el fraude, que si blanqueo de capitales, etcétera, etcétera. Sin embargo, esa zona franca ha hecho suyo todos los procedimientos de las entidades financieras que trabajan o que van para defender y controlar todo el asunto del blanqueo de capitales. Le pondré otro ejemplo. Hay una discusión en España ahora sobre si hay que hacer una declaración para entrar en zona franca o no, de mercancía tercera. La normativa comunitaria te dice que no, pero bueno, la Comisión Europea le da margen a los Estados miembros. Pues Luxemburgo la ha obligado. Y fíjense, es una zona franca muy moderna y muy segura, y ha obligado a tener una declaración. Porque, entre otras cosas, considera que es un espacio perfectamente cerrado y debe intentar no minimizar los requisitos, pero sí dar muchísimos beneficios. Dicho esto,
Se ha dicho en varias ocasiones que el 21 de septiembre salió publicado en el Boletín Oficial del Estado lo que yo vengo cariñosamente a llamar el Grupo de los 7, que no deja de ser los 7 delegados de la zona franca española. Yo desde aquí les quiero transmitir que el futuro de la zona franca en Europa en general y en España en particular pasa inexcusablemente por dar beneficios fiscales a las empresas que transforman o se instalan dentro del recinto de la zona franca. Si no, lamentablemente nos quedaremos como una zona logística y debemos de rehuir de esa figura y de esa filosofía. Y tenemos, afortunadamente, modelos a seguir que ya ha quedado claro que son muy interesantes. Y yo no tengo nada más que decir, Gustavo, te miro porque me hace gracia, porque te tengo aquí puesto aquí, ¿sabes? Porque, claro, cuando yo hablo de incentivos fiscales, por ejemplo, del impuesto de sociedades, que lo tenemos en España, claro, me hace mucha gracia. Mira, Gustavo, porque ellos ya lo tienen. De alguna manera ya tenemos la zona especial canaria aquí y puedes complementar las dos cosas. En fin, muchas gracias por esa atención. Europa volverá y España sin duda. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús, porque esto también para los americanos presentes, para los africanos, también les resulta extraño ver, comprobar cómo las zonas francas europeas se limitan a ese ámbito logístico. Y se limitan a ese ámbito logístico porque, tal como ha señalado Jesús, lo vimos en la primera presentación, hay 3 características básicas de las zonas francas del concepto de Free Trade Zone a nivel internacional. El primero, aranceles 0. El segundo, IVA, impuestos indirectos 0. Y el tercero, impuesto de sociedades o sobre la renta diferente, reducido o 0 con respecto al resto del territorio. Estas son las 3 claves básicas de una zona franca en el mundo. Y sin embargo, en Europa nos limitamos solo al tráfico de mercancías porque no hay beneficios fiscales dentro de la zona franca. Esto, precisamente, es el punto principal que dio pie a todo lo que estamos haciendo ahora en Tenerife y en Canarias. Cuando a mí personalmente me tocó analizar qué herramienta teníamos entre manos hace 4 años cuando empezábamos con la zona franca, y una vez estudiado qué es lo que estaba pasando en el resto del mundo, nos llamó precisamente la atención que las zonas francas europeas con respecto al resto de zonas francas no eran competitivas, nos faltaba un beneficio. Pero resulta que tenemos la inmensa fortuna de que Canarias, como región ultraperiférica, tiene un régimen económico y fiscal diferenciado. Y a la cabeza de ese régimen económico y fiscal tenemos la Zona Especial Canaria. Una zona especial que ahora nos explicará la presidenta con todo detalle y que permite tributar el impuesto de sociedades, el impuesto de la renta, a tan solo el 4%. Fue aquí cuando descubrimos que en este trabajo de unir 3 continentes realmente éramos un puente para formar esa tricontinentalidad. Porque ya no hablábamos de la tricontinentalidad geográfica de la que siempre hemos hablado en Canarias. Es que ahora había algo mucho más interesante para el inversor, la capacidad de ser puente fiscal y tributario entre América, Europa y África. Beatriz, presidenta de la Zona Especial Canaria, nos explicará ahora a continuación en qué consiste la Zona Especial Canaria y su impuesto reducido sobre la renta. Gracias, Gustavo. Sí, la verdad es que nosotros estamos muy orgullosos de nuestra Zona Especial Canaria. Realmente en el año 2015, en enero de 2015, se reformó muchísimo este incentivo fiscal para hacerlo realmente competitivo. Yo lo que quiero agradecer la invitación, Gustavo, a esta jornada, porque lo que me he dado cuenta, hoy he podido confirmar lo que todos estos años he venido analizando, es decir, las zonas francas y las zonas económicas en Europa y en Latinoamérica son diferentes. Nosotros en Canarias decimos, ¿qué tenemos? Nosotros tenemos estímulos, incentivos fiscales, es decir, nosotros tenemos la mejor fiscalidad de Europa y yo sí saco pecho por ello porque yo creo que es verdad. Realmente, si nosotros nos fijamos en esta diapositiva, lo que nosotros tenemos en Canarias, sobre todo es un régimen fiscal especial. Nosotros somos un incentivo muy particular para atraer inversiones, pero tenemos que saber que en Canarias tenemos un régimen fiscal que es un derecho histórico para los canarios, aunque la Unión Europea, porque somos una región dentro de un Estado miembro y dentro de un club que es Europa, lo analiza como una ayuda de Estado con finalidad regional.
Nosotros tenemos este derecho histórico desde los Reyes Católicos y nos hemos visto obligados a adaptar nuestro régimen fiscal, que sobre todo y por encima de todo vamos a preservar, según el marco regulatorio que se nos aplique. Nuestro marco regulatorio hoy se circunscribe a la Unión Europea, pero tienen que saber todos aquí, y sobre todo los empresarios que lo que buscan es seguridad jurídica, que Canarias tiene un régimen especial de integración y un reconocimiento específico en el Tratado de la Unión. Eso nos costó muchísimo conseguirlo, pero lo conseguimos en el año 96 con el apoyo del Estado miembro, siempre porque España, para nosotros, en este caso, es quien autoriza la ayuda, pero en base a nuestro especial régimen de integración. Se aplica, por tanto, solo en Canarias, porque solamente Canarias dentro de España puede tener este régimen fiscal. Esto para que nos situemos en el contexto, digamos, sociopolítico, económico. Como Gustavo, también la Zona Especial Canaria es un consorcio que depende del Ministerio de Hacienda, pero está el Gobierno de Canarias en él representado. Esto quiere decir que cada mes autorizamos 10 proyectos, en torno a 100 proyectos al año, que al final son operaciones económicas que se desarrollan en Canarias, Tenerife, Gran Canaria, el resto de las islas, por supuesto, y que tienen un reconocimiento jurídico. Es importante transmitir este mensaje. Nuestro acto de autorización es un acto con plena eficacia jurídica. En nuestro régimen fiscal existen distintos tipos de incentivos. Para que nos entendamos, uno, que operan sobre la cuota a pagar, es decir, son deducciones en la cuota para que la cuota sea menor, y otros que operan directamente sobre la base, es decir, procurando que esta cuota sea lo menor posible, en algunos casos ninguna. Zona franca son incentivos fiscales, como todos ustedes saben, que bajo mi punto de vista lo que están fomentando, al menos en Europa, es la liquidez para la empresa. La RIC es una reserva para la inversión, es decir, el empresario, en lugar de pagar Hacienda, reinvierte en su propio negocio, o después de la reforma fiscal que adoptamos en el año 2015, procura invertir en su negocio o crear una empresa SEC. Significa una actividad distinta. Me voy ya directamente a nuestro incentivo fiscal, porque un 4% realmente es un tipo muy competitivo. Yo creo que en este momento en Europa no existe un régimen fiscal más potente. También es verdad que Canarias tiene este régimen fiscal para lo que Canarias necesita, es decir, no vale todo para tributar al 4%. Los servicios financieros están exentos. ¿Por qué? Porque nosotros consideramos, primero, Europa no lo va a permitir. Segundo, nos vamos a echar en contra a Estados miembros que tienen regímenes fiscales potentísimos para servicios financieros, tampoco nos interesa. Y tercero, y casi para mí lo más importante, diversificar la economía es lo que Canarias necesita, y los servicios financieros a largo plazo puede ser que sí, pero a corto plazo no disminuyen una tasa de desempleo que en estos momentos Canarias ha conseguido disminuir en 10 puntos, pero que en el año 2012, cuando fuimos a negociar a Bruselas, nuestra tasa de desempleo era del 34%. Por lo tanto, 4% es un tipo muy competitivo, pero si cabe para ustedes, los empresarios extranjeros y los representantes de las zonas francas que tratan con empresas internacionales, lo que es importante que sepan es que cuando una empresa paga en Canarias un 4, paga un 4. Es decir, la distribución del dividendo sale exenta de tributación en España si está en Canarias. Un americano, un latinoamericano tendría que pagar lo que establece el convenio de doble imposición que usted tiene que dejar en la fuente, es decir, en el Estado miembro de España. Si la empresa está establecida en Canarias y se acoge a la Zona Especial Canaria, este beneficio fiscal lo puede repatriar directamente a su país en tanto en cuanto este país tenga un acuerdo de intercambio de información con España. Esto yo creo que es muy fácil de entender. No cabe la repatriación a paraísos fiscales. Por último, dos aspectos importantes que complementan estos dos beneficios fundamentales, 4% y exención de dividendos. El IGIC está exento si está en la zona franca, pero también si está en la Zona Especial Canaria, porque nuestro régimen, quizás no lo he dicho y debo de decirlo porque es importante, nuestro régimen se aplica
a todo el territorio de Canarias. Dentro de una zona franca es muy importante por las sinergias que tiene con la zona franca, pero fuera de la zona franca también es aplicable. Por lo tanto, IGIC exento y, por último, el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, que es un impuesto que en Canarias es más bajo que en el resto del territorio nacional, es un 0% sobre el volumen de capital, pero no deja de ser un impuesto que dificulta o que desincentiva una determinada inversión. Los requisitos son muy sencillos: constituir una empresa, esta empresa tiene que crear al menos 5 puestos de trabajo mínimo en las 2 islas capitalinas, Tenerife y Gran Canaria, en el resto 3, y la inversión son solo 100.000 euros o 50.000 euros. Requisitos muy sencillos, pero yo soy de la opinión que la actividad económica es siempre la que determina el empleo y la inversión. ¿Por qué pusimos un mínimo? Lógicamente porque hay que poner un mínimo, porque además Bruselas lo exigía y porque la política socioeconómica en ese momento en Canarias era muy difícil. Es decir, con una tasa de empleo del 34% no puedes negociar un régimen fiscal tan potente sin comprometerte a crear empleo. Pero yo soy de la opinión que la dinámica de la actividad económica por sí misma crea empleo. El administrador tiene que tener residencia en Canarias porque tiene que ser un representante legal frente a la administración tributaria. Sí, por último, las actividades permitidas. En esta transparencia he puesto solamente las actividades que tienen relación con la zona franca, pero es importante que sepan que nuestra zona económica tiene un montón de actividades más, son actividades de servicios, comercio, industria. Simplemente quiero que se queden con este dato: comercio minorista, salvo que la empresa fabrique, no está permitido. Es decir, fabricante, comercio minorista, sí. Comercio minorista en sí mismo, no. Y, por supuesto, los bancos. Bancos y actividades inmobiliarias no están permitidas porque este tipo de actividades no son diversificadoras en sí mismas de nuestro tejido productivo. No digo que no lo sean, que sean complementarias, pero no son diversificadoras en sí mismas. Quiero terminar mi intervención con casos de éxito, o sea, que sepan que nuestro incentivo fiscal está dando muy buenos resultados solamente con 2 años de implantación. Digo de implantación después de la reforma, está autorizado desde el año 2000, pero realmente el empujón se le ha dado ahora y somos mundialmente conocidos ya. Solamente en Tenerife, porque estamos en Tenerife, en el puerto de Tenerife tenemos que saber que existen ya importantes empresas de reparación naval, como Palumbo, como Tenerife Shipyard. Tenemos OHL, una empresa importante a nivel nacional y que tiene en Canarias la terminal, en Tenerife, Canarias en definitiva, la terminal de contenedores. Luego tenemos Bionca, que es una empresa de fabricación de hipoclorito sódico. Esta empresa se levantó en 9 meses en el puerto de Tenerife y para mí es un ejemplo de la colaboración institucional que ahora mismo en Canarias existe, tan solo, no importa el partido político al que pertenezcamos, tan solo porque a nosotros lo que nos importa fundamentalmente es el desarrollo de nuestra región. Por último, Delphin Line, Unicorn son empresas, una de transporte, otra es una empresa de capital ruso que fabrica chocolate y la empresa de cargo VSI. Las empresas que están al lado derecho son empresas de otros sectores, pero es importante que ustedes conozcan lo que Canarias está consiguiendo atraer, no solamente con su régimen fiscal, sino con todas las fortalezas que tiene Canarias en estos momentos. Infraestructuras, conectividad, formación. Atos es la empresa matriz francesa internacional. Atos tiene un centro de trabajo aquí en Tenerife que está creando puestos de trabajo en torno a 1000. Estos puestos de trabajo, por la característica de la empresa, son puestos de trabajo de alto nivel. Bodegas Torres, la empresa de combustible Cepsa, la aerolínea Vueling, Mondo TV es una empresa italiana de animación, los creadores de los dibujos animados Calimero, que en estos momentos están desarrollando en Tenerife una nueva serie internacional. El sector del cine en Canarias está creciendo mucho gracias a los incentivos fiscales. Somos un plató natural, como lo es Colombia, claro que sí, pero es que
fundamentalmente tenemos que saber que los incentivos, los estímulos fiscales es lo que atrae a las compañías a rodar a un sitio determinado. Eso, el plató natural solo no basta, porque al fin y al cabo los platós se pueden improvisar. Y finalmente, permítanme que termine con Marcomil, que es una empresa lituana, porque aquí hay representantes de Lituania, me parece importante decirlo, es la quinta empresa lechera de Europa, o láctea, mejor dicho, y tiene en Canarias una reciente sucursal para distribuir, no solamente en Canarias, sino en África. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Beatriz. Muchas gracias por mostrar este elemento diferenciador que tenemos en Canarias. Y como digo yo siempre, la verdad, a veces se me llena la boca diciendo que es que en Canarias tenemos el suelo más valioso de Europa. Esta compatibilidad entre la zona franca y la zona especial canaria nos constituye como ese auténtico puente fiscal y tributario entre tres continentes, porque siendo una zona franca europea, tal como ha descrito Jesús, estamos geográficamente en África y con incentivos fiscales propios de las zonas francas americanas. Entonces, llegado a este punto, cuando comprendimos nuestro papel de elemento diferenciador, de nexo de unión, es cuando valoramos la idea de decir, bueno, ¿y qué hacemos con esto? Tenemos un gran valor, ¿qué es lo que podemos hacer? Y la idea fue la de generar un proyecto que fuera productivo, válido para todos. Un proyecto del que se beneficiaran América, Europa y África. Y entonces salimos al mundo a ver qué estaba pasando. Una de las primeras puertas a las que toqué fue a la de Juan Pablo en Zona Franca de Bogotá. Recuerdo perfectamente ese primer viaje a Latinoamérica porque fue el inicio de un conocimiento de qué es lo que pasaba allí. Analizamos todas las circunstancias. Valoramos incluso lo que ya se ha visto en el panel anterior, cómo Latinoamérica y Europa viven un momento idóneo para entablar relaciones aún más sólidas. Y luego, después de muchos estudios, sacamos varias conclusiones. La primera, hay 3.500 zonas francas en el mundo. En torno a 800.000 zonas francas están en el área de influencia del Atlántico. Pues parece que lo idóneo no sería competir unas con otras, sino buscar estrategias colaborativas. Y en eso se fundamenta este proyecto, buscar estrategias colaborativas en las que nosotros sirvamos para que nuestras empresas fluyan con agilidad, seguridad y rentabilidad entre todos nuestros países. Otra conclusión que sacábamos, en esta economía globalizada del siglo XXI hace falta el acceso a mercados globales. No podemos limitarnos a mercados regionales y qué mejor que un proyecto tricontinental para garantizar ese acceso a mercados globalizados. Otro aspecto muy importante, el hecho de no limitarnos a mover mercancías. Todos sabemos que una mercancía cada vez que se desembarca genera un coste, por lo tanto debemos aportarle un valor añadido y de eso se trata, buscar proyectos que constituyan a las zonas francas en una auténtica cadena internacional de valor. Una cadena internacional de valor no solo desde el punto de vista de las fases productivas, sino tal como señalaba Juan Pablo a través de la gráfica de las Smiley Face, también valorar todo el espectro de actividades necesarias de pre- y postproducción y más de logística que van en torno a la implantación de un sector económico. Y por último, valoramos que además de, por supuesto, dotar de un canal seguro, para ello nos hablarán más tarde de los operadores económicos autorizados, Alejandro, Carlos Farfán, el propio Jesús, la importancia de que este canal, de este proyecto, siga estructuras logísticas seguras. El punto de partida, una vez que hayamos alcanzado todas estas conclusiones, no podía ser otro que hacer un estudio real, saber qué está pasando. El estudio de oportunidades de negocio concreto que surgen en ambas orillas del Atlántico. Y eso fue lo que hicimos, estudiar, saber ofertas y demandas, para realmente tener la información suficiente de cómo podemos colaborar los tres continentes juntos. Y en ese momento, concretamente yo andaba por Panamá, firmando con Asofrap el inicio, y ya me hablaban de una persona en concreto que había hecho un estudio magnífico de conectividad de Panamá, y esa persona es Isa Cano. La verdad es que me hablaban mucho de ella, cada vez que yo la nombraba en Panamá me decían, bueno, es una experta en la materia. Pues al final, después de mucho hablar, de interesarle muchísimo el proyecto, encargamos este estudio concreto del que ya ayer hablamos en la asamblea y que, como saben, queremos que sea el punto de partida para trabajar todos juntos.
Por tanto, Isa, te voy a dejar la palabra para que nos expliques en detalle el estudio que durante 18 meses estuvimos elaborando aquí en Tenerife. Gracias, Isa. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, Gustavo, por la cuña publicitaria y gracias por la invitación, evidentemente. Me van a permitir que me pasee un poco porque está súper lejos la televisión para ver los datos. Esto está hecho para gente como Gustavo que ve perfectamente, pero las láminas tienen mucha información y voy a detenerme un poquito. El objetivo no es contarles todo el estudio que hicimos, pero sí explicarles un poco cuál fue la metodología de trabajo y cuáles fueron las principales conclusiones a las que llegamos. Y siempre, Gustavo, cuando nos planteó el estudio, siempre lo hizo con la óptica de, aparte de llegar a conclusiones concretas, sentar las bases de cómo se podía seguir trabajando este estudio a futuro conforme las diferentes zonas francas se fueran involucrando en el corredor. Entonces, la presentación está estructurada en 4 partes. Iniciar con la conceptualización del corredor, que es explicar cuál es la situación actual del corredor y luego algunos resultados sobre el estudio de oportunidades que hicimos. Este estudio se hizo, empezamos en principios de 2016 y los datos que verán que hay son datos de 2014 y datos de 2015 porque eran los últimos datos que había a efectos de año cerrado cuando hicimos el proyecto. Cuando planteamos el proyecto, Gustavo básicamente ¿qué nos pidió? Pues evaluar en un contexto en donde se veía que había un corredor o un potencial corredor que podía fortalecer las relaciones sur-sur, ver para qué tipo de negocios, para qué tipo de actividades económicas podía ser atractivo involucrar a Tenerife desde su zona franca por sus condiciones en términos de ubicación, en términos de servicios, en términos de fiscalidad. No me voy a entretener explicando esas condiciones porque las acaban de explicar perfectamente, pero básicamente era en el contexto actual que tenemos, qué servicios podíamos empezar a apalancar para ir haciendo que este corredor se fuera materializando. Entonces, para poder hacer este análisis, que además involucraba a muchísimos países, porque como ven es los 2 lados del Atlántico, analizamos todo el comercio que estaba sucediendo a los 2 lados del Atlántico, hicimos un estudio bottom-up, empezamos por abajo, y para cada uno de los países que componen las 2 dorsales empezamos por un análisis socioeconómico para entender cuáles eran las diferencias y realidades entre estos distintos países. Un análisis productivo para ver cuál era el patrón productivo en cada uno de estos países. Un análisis de comercio exterior para ver cómo se estaban vinculando estos países en términos comerciales y qué tipo de relaciones se estaban dando y por qué. Sobre todo era fundamental entender el por qué, para ver qué potencial había realmente de empezar a involucrar los negocios en conexiones sur-sur. Y luego analizamos también indicadores de competitividad típicos que desarrollan los entes multilaterales para ver cuál era la situación actual en ese sentido. Aquí hay algún ejemplo, no va a haber examen al terminar la presentación tampoco, es solo para que vean el tipo de análisis que hicimos. Aquí hay un ejemplo de una parte de la dorsal africana con unos cuantos países y vimos la composición del PIB por país, que había en términos de agricultura, que había en términos de industria. Podemos ver que hay diferentes, o sea, estamos comparando países como Sudáfrica con 205.000 millones de dólares en PIB en sector servicios con otros países que tienen volúmenes muy menores. Entonces, para cada uno de estos países vimos cuál era la producción agropecuaria, cuál era la producción industrial y fuimos avanzando en el análisis. Hicimos lo mismo en términos de comercio exterior. Para todos los países que componen las 2 dorsales del Atlántico, fuimos viendo cuáles eran los productos que estaban exportando y cuáles eran sus principales socios comerciales, tanto en importaciones como en exportaciones. Entonces ahí es donde empezamos a ver el bajo nivel de relación que hay actualmente, que es lo que han ido aportando panelistas anteriores, el bajo nivel de relación que hay actualmente entre América y África en términos comerciales. Vemos que hay, si se entretienen luego, yo entiendo que mañana cuando firmen el memorando les van a entregar una documentación y les van a dar los principales resultados del estudio. Si se entretienen un rato en verlo, verán la fuerte relación sobre todo de los países africanos con China en términos de importaciones y exportaciones, la poca relación que hay en términos comerciales entre los mismos países del África Atlántica y la penetración de algunas relaciones comerciales con algunos países europeos, pero está focalizado en muy pocos países. Y esto llamaba al principio bastante la atención. Entonces, seguimos avanzando el análisis, entramos en todo lo que es tráfico marítimo y como dijeron anteriormente, actualmente tenemos un esquema de rutas que realmente no
ahora lo veremos en detalle, pero no fomenta las conexiones sur-sur. ¿Y por qué? Pues porque no hay todavía relaciones comerciales consolidadas que justifiquen la aparición de estos tipos de servicios marítimos. Y esto es el patrón típico en todos los negocios. O sea, primero tiene que haber la relación comercial para que aparezca la ruta. Esto nunca sucede al revés. Entonces, hicimos el análisis analizamos toda la oferta que había en ese momento de rutas marítimas entre las dos dorsales. Nos centramos sobre todo en las relaciones de América del Norte con África, las relaciones de Centroamérica y el Caribe con África, las relaciones de Sudamérica con África y lo mismo con las relaciones europeas. Vimos que para poder analizar las relaciones de Sudamérica por África, ahora lo verán en detalle, siempre había que analizar las relaciones de Sudamérica con Europa, porque no hay vínculo directo. Y luego analizamos también las relaciones de líneas marítimas de Europa con el África, siempre pensando en la cuenca atlántica, no en la otra cuenca. Aquí hay algunos ejemplos igualmente. Por ejemplo, para ver las conexiones de Sudamérica con África, vimos que había dos patrones claros y era el mismo patrón el que ofrecían todas las navieras. Un patrón de conexiones que le llamamos conexiones norte, que son las que se organizan alrededor del Canal de Panamá y el Caribe, y un patrón de conexiones sur, que lo verán luego, que son las que se organizan a través de Cono Sur. Pero todos estos patrones lo que tienen en común es que para poder hacer un enlace marítimo de América con África, siempre hay que ir a tocar Europa. Todas las rutas se parten en dos. Entonces tenemos un conjunto de rutas que conectan América con Europa, estoy incluyendo en Europa la cuenca mediterránea, incluye Tánger. Y luego el patrón que organiza a través de los puertos del sur de Europa, incluido Tánger, hacia la dorsal africana. Tenemos aquí los tiempos de tránsito, verán que van variando en función del tipo de ruta. Hemos indicado también cuántos buques componen cada una de estas rutas porque nos da una idea de cómo funcionan y el volumen de negocio que hay. Y las capacidades de buque estándar que también influyen muchísimo en entender cuál es la oferta portuaria que hay a ambos lados del Atlántico si comparamos América con África. Veremos que en general, por dar una conclusión global, los buques que van a África desde Europa acostumbran a ser buques mucho más pequeños en capacidad de carga respecto a los otros y simplemente el carrusel de la ruta tiene que incorporar más buques porque la oferta de infraestructura en los puertos africanos en general es sensiblemente menor a las otras. Si vemos la conexión sur, les decía, desde los puertos directamente del cono sur de América Latina, lo mismo, hacia puertos del Mediterráneo y desde allí se conecta hacia los puertos de la dorsal africana atlántica. Mismo análisis, tiempos de tránsito, capacidades de buques, todas las navieras ofrecen los mismos servicios. En el estudio también lo verán en detalle. Solo hay un caso, que son los casos de las conexiones de Brasil, donde en el momento en que se hizo el análisis se encontraron que había conexiones directas con África. No hay ningún caso más. Y está muy justificado por el tipo de mercancías que se están moviendo y por la potencia que tienen sobre todo los puertos de Sudáfrica y en este caso el puerto de Luanda. Es el único caso de rutas que se están ofreciendo ahora directamente entre los dos, en sur-sur. ¿Vale? Con tiempos de tránsito, pues ahora aquí lo vemos desde Brasil hasta Durban, de 12 días desde el último toque de Brasil hasta el puerto de Sudáfrica. Compusimos, este mapa no lo encontrarán, o sea, este es un mapa que hicimos nosotros porque no había información pública sobre cuál era el esquema de rutas en todo el Atlántico. Este mapa lo compusimos a base de ir analizando naviera a naviera cuáles eran los servicios que ofrecían. Y cuando compones todo el esquema se ve que se acaba agregando todo lo que les contaba en las tres láminas anteriores. Todas las conexiones se organizan o bien desde Panamá y Caribe hacia el sur de Europa, Estrecho de Gibraltar incluyendo Tánger, y desde ahí se acaban organizando para ir atendiendo toda la dorsal africana. Y luego una parte de conexiones que estas las evaluamos menos porque no nos influían tanto en el análisis de Tenerife, que son las conexiones directas entre Norteamérica y Europa. Hicimos lo mismo a nivel de análisis comercial. Una vez entendimos cuál era el esquema de rutas, dijimos, vamos a ver qué están intercambiando comercialmente. Entonces, vimos relaciones de todos con todos, en los que Tenerife podía tener un rol importante, y la conclusión principal que sacamos, que ya la conocen, es que cuando analizas tanto en exportaciones como en importaciones a nivel de bloques económicos, el intercambio comercial todavía es muy bajo.
no hay relaciones comerciales consolidadas y esto justifica el por qué no hay rutas marítimas consolidadas en las relaciones directas. Y a partir de aquí hicimos un análisis de oportunidades. Aquí tienen un ejemplo, en el estudio hay mucha más información y la idea de esto era generar un embrión para que luego pudieran seguir avanzando en este tipo de análisis. Este análisis se hizo combinando información disponible con muchas entrevistas. Hicimos muchas aquí y luego estuvimos buscando información a través de diferentes organismos de comercio exterior, nos estuvieron ayudando a poder encontrar la información y todos los organismos también de las islas, en particular de Tenerife. Aquí hay 6 ejemplos. El caso de la leche en polvo, la cerveza, la carne de pollo, lo que comentaban antes, los pollos de Gustavo son estos. Higiénicos de celulosa, la reparación de plataformas petrolíferas, y la reparación naval. Les he puesto un ejemplo en detalle, ¿vale? Los otros están en el documento. El objetivo era ver cuáles eran las características de estos productos, es decir, qué estaba sucediendo con estos productos y por qué nos parecía importante destacarlos, dónde se estaban originando estas importaciones, a qué países iban y qué oportunidades teóricas había para la zona franca de Tenerife. Y cuando digo teóricas es porque para acabar concluyendo que hay una oportunidad real hay que hacer un estudio de mercado de detalle y un estudio de negocio que no entraba dentro del alcance del estudio, pero a través de las entrevistas ya íbamos viendo que había potencial para una serie de negocios. Por ejemplo, en el caso de la leche en polvo, que es un producto que en otros lugares no se consume masivamente, en el caso de África sí que hay un consumo bastante importante. O bien porque son países que con la producción lechera nacional no consiguen atender a toda la demanda, o bien porque por las condiciones que se dan en las cadenas logísticas que atienden estos países resulta mucho más seguro y mucho más eficiente transportar leche en polvo, que sale más barato porque no transportas agua y además a efectos de conservación es mucho más simple. Y además esto aplica tanto para la distribución de leche en polvo para el consumo adulto como para el consumo infantil. Entonces, en este caso, por ejemplo, vimos dónde estaban los países que estaban originando esta producción que tenía como destino África, por qué países estaba entrando y qué empresas internacionales estaban instaladas en África. Este ahora le veremos en detalle. Les acabo de contar un poco rápido los otros por encima. Hicimos el análisis de cerveza, que es un análisis muy distinto al de la leche en polvo, porque los 3 players internacionales que dominan el mundo de la cerveza también están en África. Estuvimos viendo qué oportunidades había para Tenerife, sobre todo estaba orientado, en muchos casos acabas llegando a una conclusión similar. Importación y redistribución de estos productos en formatos comerciales que le puedan interesar a África. Cuanto más establecidas están las empresas en África, menos potencial hay para la zona franca de Tenerife y al contrario, cuanto más prospectivos son estos negocios, mucho más potencial hay para la zona franca de Tenerife y otras zonas francas que quisieran hacer este ejercicio similares. Lo mismo para la carne de pollo, lo mismo para los higiénicos de celulosa. Si se fijan, las conclusiones son similares aquí, importar formatos industriales y envasarlos para distribución ya para consumo final y el segmento Horeca, que es hotel, restaurante, catering, etc. Y luego, en términos de las 2 últimas, sobre todo las oportunidades estaban vinculadas a ofrecer servicios de valor agregado en la zona franca de Tenerife para reparación, tanto reparación naval como reparación de plataforma petrolera. De hecho, estos negocios ya están actualmente funcionando con bastante éxito. Caso de la leche en polvo, voy a ir muy rápido para no entrar en... O sea, tienen toda la información en el estudio. Vimos cómo se estaba fabricando esta leche en polvo en África, qué potencial había para entrar en algunos países donde la manufactura nacional no era capaz de atender todo el volumen de demanda que existía. Vimos en términos de comercio internacional dónde estaban los países, cuáles eran los países importadores y a qué países iba como destino, cuáles eran las principales presentaciones en las que se estaba comercializando este producto, tanto presentaciones comerciales como preparados industriales. Evaluamos cuáles eran las opciones de negocio para Zona Franca de Tenerife, qué sustrato actual había en Tenerife ya, qué empresas estaban haciendo estas actividades independientemente que estuvieran en Zona Franca o no. Y luego algunos datos a nivel mundial de contexto. Analizamos también, en este caso, en la dorsal atlántica africana, qué nivel de implantación tenían las empresas que producían y distribuían leche en polvo en África. Aquí tienen un mapa que lo explica, un mapa gráfico con los players y en la izquierda tienen todo el detalle de información. Hay niveles, esto sucede en todos los segmentos como en todo. Hay niveles de implantación muy distintos.
en este caso grandes players internacionales que tienen la logística muy organizada, y una importante presencia, en este caso sobre todo, de que las marcas que tienen sede en países que no están en el Atlántico estaban haciendo distribución directa, como es el caso de Nueva Zelanda o como sería el caso de Arabia Saudí. Basándonos en información disponible, esto es información todo de Trademap, estuvimos viendo para las diferentes partidas arancelarias que componían la leche en polvo, algunas bajas en grasa, con niveles normales de grasa, etcétera. Hicimos un análisis para cada país africano, cuánto estaban importando, cuál era el saldo comercial, por dónde estaba viniendo esta mercancía, de qué países tenía origen, cuáles eran los valores medios de importación, para entender qué nivel de valor agregado tenía esta mercancía, si era una base industrial o si era un producto preparado para consumo humano. Este es otro caso de otra partida arancelaria correspondiente a la leche en polvo. Hicimos el análisis de las relaciones comerciales en términos de país. Ven aquí los diferentes mapas para las diferentes partidas arancelarias y evidentemente el grosor de la línea indica la fortaleza de la relación comercial. Hicimos un análisis también ya a nivel de país. Aquí tienen en esta gráfica, por ejemplo, unos cuantos países europeos, cómo estaban exportando leche en polvo a África y cómo había ido evolucionando esta exportación a lo largo de los años para ver si eran oportunidades puntuales que habían aparecido en un momento en concreto o si eran relaciones comerciales consolidadas. De esta forma evitábamos sacar conclusiones sesgadas de situaciones que podía haber habido puntuales en algún determinado momento. Y todo esto lo fuimos combinando con análisis de datos macroeconómicos para África, indicadores del Fondo Monetario Internacional, PIB per cápita, PIB absoluto, etcétera, para ir viendo qué idea nos daba esto de cuál podía ser la expectativa futuro y si era un negocio que tenía sentido en el que Zona Franca Tenerife, a través de sus empresas, pudiera incursionar. Más información de lo mismo, relación América-África. Y ya a nivel de conclusiones, aquí sí que me voy a detener un poco más, pero son solo 2 páginas, pero me parece que es importante destacar cada una de las conclusiones. La primera, y han venido hablando los panelistas previos en este sentido, el contexto económico y geopolítico es una oportunidad clara. En este caso, en otros aspectos puede no serlo, pero en este caso es una oportunidad clara. Para las zonas francas resulta una gran oportunidad para convertirse en eslabones de este tipo de relaciones. Porque lo que hemos visto es que hasta ahora las conexiones sur-sur no se han dado con toda la potencia que entendemos que pueden llegar a darse. Otra conclusión importante es lo que comentábamos de las rutas marítimas. Para que se consoliden rutas marítimas de conexión directa, primero tiene que haber las relaciones comerciales establecidas. Y en ese contexto, evidentemente, las zonas francas son unos centros potenciadores de estas relaciones comerciales. Otra conclusión que también ha ido saliendo en las intervenciones previas es el tema de la innovación. O sea, es fundamental que las zonas francas no sean solo proveedores de infraestructura en términos de almacén, carretera, servicios agregados y seguridad. La zona franca tiene potencial para convertirse en otra cosa y ser algo más que una plataforma logística, que de hecho muchas ya lo son. Entonces, en ese sentido, todo lo que es digitalización de la cadena de comercio exterior es fundamental. Digitalización de las zonas francas, digitalización de los puertos, de los sistemas de comercio, es el elemento fundamental para poder ofrecer servicios competitivos que sean confiables y que sean seguros. Y así distinguirse un poco del resto de comercio que no está utilizando actualmente las zonas francas. En este sentido, o sea, si consigues tener unas cadenas comerciales digitalizadas en donde las zonas francas jueguen un rol de rótula articuladora de estas relaciones, las empresas que se instalen en zona franca, además de los beneficios fiscales, etcétera, que son fundamentales para tomar la decisión, aspectos más soft, como sería que zonas francas se conviertan en centros de inteligencia comercial y te permitan explorar nuevas oportunidades de negocio, serían valores adicionales que podrían ofrecer las zonas francas a futuro. Y nos parece muy importante, sobre todo en el análisis que hablábamos ahora, de fomentar la relación con África, porque tanto desde la perspectiva americana y también desde la perspectiva europea, muchas veces el mercado africano en términos de comercio es un mercado muy desconocido. Entonces, el poder contar con puntos en donde puedas tener desde un único punto una atención prospectiva a diferentes países de África resulta una clara oportunidad. Y en el caso particular de Tenerife, pero podría ser aplicado a otras zonas francas, pues el tener, por ejemplo, un inventario centralizado y en euros,
o el gozar de seguridad jurídica europea, además de tener beneficios fiscales competitivos, estar muy cerca de los mercados de destino y tener calidad de vida y servicios equiparables a cualquier población europea. Entonces, en este sentido, es una oportunidad para Tenerife el poder ofrecer este tipo de servicios desde Zona Franca. Para que todo esto funcione, está claro que todos los eslabones tienen que ser confiables, tiene que haber beneficios fiscales y sobre todo también en los temas de seguridad física y jurídica. ¿Vale? Es una demanda habitual de todas las empresas que quieren prospectar nuevos negocios. A la hora de entrar en un nuevo mercado, pues todos estos aspectos son aspectos que valoran muchísimo y que le dan confianza al inversor. Y finalmente, el poder ofrecer desde las zonas francas aspectos en materia de inteligencia comercial sobre estos mercados de destino que interesan a los nuevos inversores es lo que puede hacer evolucionar a las zonas francas, que ofrezcan, además de lo que ya están ofreciendo, información y centros de servicios globales de valor agregado. Es el potencial que nosotros le vemos a efectos de ir consolidando las relaciones sur-sur en el marco del comercio atlántico. Y bueno, a su disposición para lo que necesiten. Gracias. Muchas gracias, Isa. La verdad es que si a mí ayer me costaba en la asamblea en resumir este proyecto en unos minutos, mira que fue difícil, aún entiendo la dificultad que ha tenido Isa en tan solo 15, 18 minutos, pero ha sido, yo creo, espero, una muestra suficiente, al menos de una metodología de trabajo, de unas conclusiones que creo que todos compartimos y tal como señalamos ayer en la asamblea, yo creo que todos hayamos manifestado una conformidad o un interés en este proyecto. Sí les pido que a lo largo de la tarde de hoy le hagan llegar a María Camila o a Ángela su formalización de este proyecto que vamos a trabajar en común para que mañana, durante la clausura, el momento culminante será escenificar esa firma, ese proyecto, y además les entregaremos un estudio muchísimo más amplio, pero que espero que ya con esta gran explicación que ha hecho Isa comprendamos un poco mejor y sobre todo que sea el punto de partida para desarrollar muchos más proyectos en común. Muchas gracias.